El teléfono sonó a media tarde, cuando el sol caía sobre las persianas de la sala y yo repasaba viejas fotografías familiares. Al ver el nombre de Álvaro en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Hacía semanas que no hablábamos y pensé que por fin había decidido visitarme. Mamá dijo con voz seca, sin saludo ni pausa: me casé el fin de semana. Fue todo muy rápido, ya sabes. Cosas de la vida. Me quedé en silencio, tratando de procesar esas palabras. ¿Casado? Sin avisarme, sin siquiera una invitación. Sentí un nudo en la garganta, pero antes de poder responder, continuó: necesito las llaves de la casa de Cádiz. Selena y yo queremos pasar allí la luna de miel. Entonces lo escuché, una risa femenina nítida a su lado. Y después una voz clara cargada de desdén: no hace falta que venga tu madre, cariño. Esa mujer trae mala energía. Si no manda las llaves hoy, ya buscaremos otra forma de entrar. Me quedé helada. No solo estaba excluida de la boda de mi propio hijo, sino que esa desconocida se atrevía a hablar de mí como si fuera un obstáculo. Álvaro no la contradijo, no suavizó la ofensa, simplemente guardó silencio cómplice. Respiré hondo, disimulando el temblor de mis manos. Una parte de mí quería gritarle, exigirle explicaciones, pero otra, más serena y fría, me ordenó callar. «Lo pensaré», dije finalmente con una calma que no sentía. Y colgué. El eco de esa conversación quedó suspendido en la habitación como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Caminé hasta la ventana y miré el mar a lo lejos. La casa de Cádiz no era solo un edificio, era el corazón de nuestra familia, el legado de generaciones. No podía permitir que se convirtiera en escenario de un capricho pasajero. Una sonrisa helada se dibujó en mis labios. No sabía aún cómo, pero intuía que detrás de Selena había algo más que simple arrogancia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que debía prepararme para una batalla. La mañana siguiente viajé a Cádiz. Necesitaba sentir las paredes de la casa, el olor de la sal que se filtraba hasta el patio, las voces antiguas que parecían vivir en los muros. Caminé despacio por el pasillo central, acariciando los marcos de las puertas como si fueran parte de mi piel. Cada rincón me hablaba la escalera por la que Álvaro y Beatriz se lanzaban carreras cuando eran niños, la mesa de roble en la que mi marido y yo pasamos tantas noches planeando reformas y sueños, el balcón desde el que mis nietas jugaban a vigilar el mar cada verano. Todo estaba impregnado de recuerdos que me pertenecían tanto como a ellos. Y sin embargo, la frase de Álvaro, «solo es una casa», me golpeaba una y otra vez, como un martillo frío en la sien. ¿Cómo podía reducir a polvo la memoria de su padre, la risa de su hermana, la inocencia de sus sobrinas? Aquellas palabras no eran solo un desprecio, eran una traición. Mientras preparaba un café, escuché el timbre. Era Beatriz, con su mirada firme y el abrazo que siempre me devuelve al suelo. Le conté lo sucedido con su hermano. Ella apretó los labios pensativa. «Mamá, esto no suena bien». Se sentó frente a mí con los codos sobre la mesa. Álvaro siempre fue impulsivo, pero casarse de un día para otro no me cuadra, y menos con esa mujer que parece querer borrarte del mapa. Sentí como sus palabras ponían nombre a mis sospechas. El matrimonio súbito, la frialdad de Álvaro, las insinuaciones de Selena, todo era demasiado extraño para ser casualidad. Beatriz acarició mi mano con delicadeza. «Quizá no sea amor, mamá. Quizá haya algo más detrás de todo esto». Me quedé mirando por la ventana al horizonte marino que tantas veces nos había dado paz. El eco del mar me pareció un presagio, como si las olas quisieran advertirme que una tormenta se acercaba a nuestra familia. Pasaron unos días en los que apenas pude conciliar el sueño. El mar rugía cada noche,
como si quisiera arrancarme las dudas de la cabeza, pero al amanecer seguían allí más firmes que nunca. Fue Beatriz quien una tarde me dio la pieza que faltaba en el rompecabezas. Mamá dijo con voz grave: después de colgar una llamada, he hablado con una colega de Sevilla. Me comentó algo inquietante sobre una mujer llamada Selena. Me quedé inmóvil. El nombre aún me sabía amargo. ¿Qué sabes de ella?, pregunté, tratando de mantenerme serena. Beatriz suspiró y entrelazó las manos. Que no es desconocida en ciertos círculos. La recuerdan por acercarse siempre a hombres con apellido y patrimonio. Es una mujer que sabe lo que quiere y lo obtiene. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa descripción no era la de una recién llegada a nuestra historia, sino la de alguien que había estudiado cada movimiento antes de aparecer. Pero lo peor llegó después, y hay más, mamá. Álvaro ya estaba con ella antes de dejar a Clara, me dijo Beatriz con tristeza. Clara, la novia de toda la vida de mi hijo, la que venía a esta casa desde adolescente, la que lo acompañó en sus años más difíciles, la que todos pensábamos que algún día sería parte formal de la familia. Álvaro la abandonó sin explicaciones y ahora comprendía por qué. El golpe fue seco. De pronto, cada gesto de mi hijo en las últimas semanas cobraba un sentido distinto: la distancia, la frialdad, incluso la soberbia. Selena no apareció de la nada. Se movió con cálculo y él cayó en su red. Me levanté y caminé hacia la terraza. El sol se hundía sobre las aguas de la bahía, pero yo solo veía sombras. Aquella noche, tras darle vueltas a la revelación de Beatriz, tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados mientras una extraña se apoderaba de mi hijo y amenazaba con mancillar la casa que era el alma de nuestra familia. Busqué en mi agenda vieja, donde aún guardaba números escritos a mano, y encontré el de Héctor Valcárcel, antiguo compañero de universidad de mi difunto marido y durante muchos años detective en Sevilla. Al descolgar el teléfono, reconocí su voz grave, intacta, pese al tiempo. Le expliqué con más emoción de la que hubiera querido lo ocurrido con Álvaro y esa mujer llamada Selena. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido de un suspiro. Por ti, Ludmila, y por la memoria de Arturo, claro que lo haré. Déjame unos días, respondió con firmeza. Al colgar, me invadió una mezcla de alivio y melancolía. Caminé por la galería de la casa donde aún colgaba el retrato de mi marido. Recordé su manera de mirar el horizonte desde el patio con esa serenidad que me contagiaba en los momentos más oscuros. Una frase suya resonó en mi memoria como si la hubiera pronunciado ayer. La casa es el corazón de nuestra familia, protégela siempre. Me detuve frente a las ventanas abiertas, dejando que el aire del mar agitara las cortinas. Comprendí que no se trataba solo de paredes y techos. Defender esta casa era defender la memoria de los veranos con risas infantiles, de las sobremesas interminables de la mano de Arturo sobre la mía. Era defender la raíz de lo que éramos, incluso si Álvaro lo había olvidado. Respiré hondo, sintiendo que algo dentro de mí despertaba. Ya no era la madre herida que recibía insultos al otro lado de un teléfono. Ahora era la guardiana de un legado. A los pocos días recibí la llamada de Héctor. Su tono era sobrio, casi quirúrgico, como si pesara cada palabra antes de soltarla. Me citó en una cafetería discreta en pleno centro de Cádiz. Allí, con un sobre manila sobre la mesa, me miró con esos ojos grises que nunca olvidaban nada. Lo que voy a decirte no será fácil, Ludmila advirtió. Tu nuera no se llama Selena. Su nombre verdadero es Sara Molina. Nació en Sevilla en un barrio humilde y a los 18 años empezó a borrar todo rastro de su infancia. Papeles cambiados, amistades cortadas, incluso una mudanza repentina. Abrí el sobre con manos temblorosas.
Entre las hojas había fotos, registros y testimonios. Era como si la mujer que había entrado en mi vida fuera una actriz que nunca dejó de interpretar. Hay más, añadió Héctor, inclinándose hacia mí. Meses antes de casarse con tu hijo, estuvo en un evento cultural aquí mismo en Cádiz. Preguntó con demasiado interés por el valor de las propiedades antiguas de la zona, en particular por la casa Ortega. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No era casualidad. Esa mujer había puesto los ojos en nuestro hogar antes incluso de conocer a Álvaro. Además, continuó Héctor hojeando las páginas, tuvo varias relaciones con hombres mayores y con poder económico. Siempre terminaba con algún beneficio material, un coche, una cuenta pagada, incluso un pequeño piso que revendió al poco tiempo. Cada línea del informe era un golpe más a la ilusión de que todo podía tratarse de un error. La imagen de Álvaro ciego y enamorado se mezclaba con la de Sara o Selena, planificando cada paso con precisión. Héctor me pasó la última hoja. Había una lista de nombres tachados, hombres que habían sido parte de su camino ascendente. No quedaba duda, Álvaro era simplemente el siguiente escalón. Cerré el sobre con un movimiento seco, conteniendo la rabia que me hervía por dentro. Mis sospechas se confirmaban. No era amor lo que movía a esa mujer, sino cálculo. El mar rugía a lo lejos como si también protestara, y en ese rugido sentí la voz de Arturo susurrándome que aún estaba a tiempo de proteger lo nuestro. Tras leer el informe de Héctor, comprendí que no podía esperar a que la tormenta se desatara. Tenía que actuar antes de que Selena pusiera un pie en esta casa. Viajé a Madrid y pedí cita con Clara Mendizábal, la abogada de confianza que había trabajado con Arturo en sus últimos años. Era una mujer astuta, con una serenidad que inspiraba respeto. Nos sentamos frente a frente en su despacho, rodeadas de libros y carpetas con nombres de familias que habían intentado lo imposible por proteger su legado. Le expuse mi situación, cada detalle de lo que había descubierto, sin omitir la sombra que se cernía sobre Álvaro. Clara me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, abrió una carpeta nueva. Podemos blindar la propiedad, Ludmila. Si lo deseas, la casa pasará directamente a tus nietas y ninguna generación intermedia podrá venderla o explotarla con fines comerciales. Será su refugio y nadie podrá tocarla. Asentí con un nudo en la garganta. Sentía a Arturo a mi lado, como si aprobara la decisión, pero añadí una idea más nacida de esa mezcla de rabia y prudencia que me quemaba por dentro. Quiero que incluyamos una cláusula secreta, dije. Si alguien intenta manipular legalmente la propiedad, quiero que automáticamente se transfiera a una fundación cultural, que se convierta en un espacio para Cádiz abierto al arte y la memoria. Clara levantó la vista sorprendida y sonrió con respeto. Será un candado perfecto. Nadie podrá apropiarse de lo que no le pertenece. Mientras firmaba los documentos, recordé la voz grave de Arturo la última vez que hablamos de la casa. No importa quién venga después de mí, Ludi. Si la proteges, nos protegerás a todos. Sentí un calor recorrerme el pecho como si aquella frase se hubiera convertido en un juramento que ahora sellaba con tinta y determinación. Salí de su despacho con los papeles firmados y una decisión tomada prepararía un regalo de bodas. No sería lo que Álvaro esperaba, pero sería lo que su esposa merecía. El tren de regreso a Cádiz avanzaba entre campos dorados. Miré por la ventana y por primera vez en semanas respiré con calma. El futuro aún estaba lleno de tormentas, pero ahora tenía en mis manos el paraguas que me permitiría enfrentarlas sin miedo. 3 días después de regresar de Madrid, preparé el paquete con un cuidado casi ceremonial. Elegí una caja elegante forrada de terciopelo azul, como si en su interior
se escondiera un regalo de bodas. Dentro coloqué 3 piezas que serían mi jugada maestra, una copia sellada del Nuevo Testamento, el dossier completo de Héctor, con cada detalle del pasado de Selena, y coronando todo una llave falsa de la casa de Cádiz. No escribí carta alguna. El silencio también podía ser un mensaje. Cada objeto hablaba por sí mismo la verdad, la prueba y la ilusión rota. Conduje hasta Madrid en la madrugada, evitando que alguien pudiera reconocerme. El loft de Álvaro estaba en una calle estrecha llena de fachadas modernas que contrastaban con mi recuerdo de él de niño jugando entre las bugambilias de nuestro patio. Dejé el paquete frente a la puerta y me alejé con pasos firmes sin volver la vista atrás. Mientras conducía de regreso, repasaba cada detalle en mi mente. Recordaba las palabras de mi difunto esposo: protege siempre esta casa, porque no es ladrillo, ni piedra, es memoria. Aquella frase me acompañaba como un faro en medio de la tormenta. No estaba actuando por capricho ni por rencor. Estaba defendiendo lo que él había confiado a mis manos. Esa misma tarde, ya en Cádiz, sonó mi teléfono. Era Álvaro, pero antes de que pudiera decir una palabra, oí un estruendo de gritos al fondo. La voz de Selena se imponía cargada de furia y reproches. ¿Me lo ocultaste? ¿Crees que soy una tonta? Tu madre nunca me aceptará y ahora resulta que ni la casa será nuestra. El timbre de su voz era agudo, casi desgarrador. Álvaro intentaba calmarla, pero cada palabra suya solo alimentaba más el incendio. ¿Qué es esto de tu Clara Mendizábal? ¿Qué testamento es este?, chillaba ella, golpeando algo que resonó en el auricular. Me quedé escuchando en silencio, con el corazón dividido entre la tristeza y una frialdad necesaria. La bomba había explotado justo como lo había planeado. Colgué sin intervenir. No necesitaba decir nada, ya lo habían descubierto por sí mismos. El veneno de la verdad haría el resto. Esa noche dormí con las ventanas abiertas, dejando que el mar me arrullara. Entre las olas, sentí que la casa respiraba conmigo intacta, protegida, como si también ella supiera que había resistido una batalla más. 2 días después, los portazos retumbaron en la casa de Cádiz como disparos. Abrí y allí estaba Selena, con los ojos encendidos de ira, vestida de blanco, como si aún quisiera recordarme que era la esposa legítima. Entró sin esperar invitación y empezó a gritar con una voz que helaba el aire. «Usted me quiere fuera, pero no podrá. Estoy embarazada de su hijo y esa casa será para nuestra familia». El golpe de sus palabras me atravesó como una lanza, pero algo en su mirada demasiado calculada me hizo contener la respuesta inmediata. La vi tocarse el vientre sin convicción, como quien ensaya un papel aprendido de memoria. «Si es verdad, enhorabuena», le dije con calma, ocultando la tormenta que se me agitaba dentro. «Pero lo mejor es que lo confirme un médico». Hice una llamada rápida a un viejo amigo de Arturo, el doctor Aranda, hombre discreto que había atendido a la familia durante años. Accedió a venir aquella misma tarde. Selena palideció un instante, aunque enseguida volvió a su actuación de indignación. Cuando el doctor terminó su revisión en la sala contigua, salió con gesto serio y me entregó un sobre cerrado. Lo abrí sin mirarla. Negativo. Ni rastro de embarazo. «Debe de haber un error», balbuceó ella temblando. «Seguro que es demasiado pronto». Pero ya no había rabia en su tono, solo un miedo mal disimulado. Se marchó con paso apresurado, dejando tras de sí un silencio espeso que olía a mentira rota. Horas más tarde, Álvaro me llamó. Su voz era dura, acusatoria, aunque percibí grietas en su firmeza. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué quieres destruir mi matrimonio?». No respondí de inmediato, solo dejé que el eco de la verdad se filtrara entre nosotros. Su duda
era la semilla que algún día lo obligaría a mirar de frente a la mujer que había elegido. El mar golpeaba las rocas con furia, como si acompañara mi respiración contenida, preparando el terreno para lo que aún estaba por venir. No tardó en llegar la represalia. Una mañana, mientras revisaba el correo, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Eran mensajes de amigas vecinas, hasta de antiguos conocidos. Todos me preguntaban si había visto lo que circulaba en redes. Entré en internet y allí estaba Selena. Había lanzado una campaña venenosa, publicando fotos robadas de reuniones familiares, inventando historias sobre abusos de poder y secretos ocultos de los Ortega. En cada publicación aparecía mi nombre, acompañado de frases que buscaban manchar todo lo que había construido. La rabia me recorrió, pero no perdí la calma. Sabía que perder el control era darle la victoria. Llamé a Beatriz. Ella, con su experiencia en medios digitales, se puso manos a la obra de inmediato. Durante días recopiló cada captura, cada contradicción, cada huella de falsedad en las palabras de Selena. Me mostraba los mensajes en los que ella misma se contradecía las fechas imposibles, los testigos inexistentes. Esto se desmonta, solo me aseguró, y yo confié. Cuando Beatriz publicó el informe en los mismos canales, fue como encender una luz en una habitación oscura. Los comentarios comenzaron a volverse en contra de Selena. La gente notaba la incoherencia, la manipulación. Lo que había querido usar para hundirme se volvió un espejo que reflejaba su propia ambición. Álvaro, mientras tanto, recibió llamadas y mensajes de conocidos. Viejos amigos, colegas de universidad, incluso primos, le advirtieron: lo que dice tu madre encaja con lo que todos vimos en la boda express y en la actitud de Selena. Me lo imaginé leyendo cada palabra, intentando mantener la lealtad hacia su esposa, pero enfrentándose a un rompecabezas cuyas piezas ya no podía ignorar. Yo, por mi parte, contemplé el mar desde la terraza aquella noche. El rumor de las olas era testigo de una batalla que ya no era solo mía, sino de toda la familia. El tiempo, con su manera silenciosa de curar, me regaló una calma inesperada. Meses después de aquella tormenta, la casa de Cádiz volvió a llenarse de voces, risas y aromas familiares. Celebraba mis 70 años, rodeada de quienes de verdad importaban. Beatriz me abrazó fuerte al llegar con esas lágrimas contenidas que delataban cuánto había temido perder todo. Mis nietas corrían por el pasillo, dejando huellas de alegría en cada rincón. Y entonces apareció Álvaro. Había adelgazado sus ojos, estaban cansados, pero en su postura había un aire distinto, como si por fin hubiera soltado un peso. Se acercó, me besó la frente y susurró: perdóname, mamá, he empezado terapia. Selena ya no está en mi vida. No necesité más palabras. La sinceridad de su voz me bastó. Aquel hijo que había sido un extraño regresaba no como antes, sino con cicatrices que lo harían más humano. De pronto me tendió un paquete envuelto en papel sencillo. Dentro había un cuaderno escrito a mano. Las primeras páginas contenían recuerdos familiares, las tardes de pesca con su padre, las navidades en esta misma casa. Anécdotas que pensaba dejar en herencia a sus sobrinas. Quiero que tus nietas sepan de dónde vienen, me dijo, que nunca olviden lo que significa este hogar. Me invadió una ternura inmensa. Aquella casa tantas veces amenazada, ahora era símbolo de resistencia, pero también de unión renovada. Al caer la tarde, nos reunimos en la terraza. El Atlántico brillaba bajo el sol poniente. Levanté mi copa de vino y con voz firme pronuncié: a veces, para conservar lo que importa, no basta con defender la silla. Hay que poner tu propia mesa. Todos chocamos las copas y el eco del brindis se confundió con el rumor del mar. Mientras el viento acariciaba mis cabellos plateados, comprendí que las paredes pueden derrumbarse o reconstruirse, pero las lecciones aprendidas al defenderlas
son las que verdaderamente perduran.